Bueno, y cuando recién, hace un rato, veíamos con Canaletti, ¿no es cierto?, las diferencias entre las declaraciones de la jueza Arroyo Salgado y la fiscal Fein. Bueno, Arroyo Salgado es terminante, ¿no es cierto?, lo mataron al fiscal Nisman. Entonces, por eso también lo quería discutir en el ámbito político. Tengo aquí a mi lado a Graciela Ocaña, legisladora porteña por el Bloque de Confianza Pública, actualmente candidata a jefe de la ciudad, ¿no es así? Así es, Magdalena. Y después también tengo a mi derecha a Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda del PTS. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por estar acá, pero realmente esto es un tema que el enigma Nisman que ha sacudido, como decíamos recién, todos los niveles sociales. Si esto le pasa a un fiscal de la República, ¿qué le puede pasar a un ciudadano cualquiera, no? Sí, eso es un poco lo que creo que más o menos siente cualquier ciudadano hoy, cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires, y es muy preocupante porque lo que se ha puesto en cuestión es el tema de el manejo de la justicia, una investigación judicial tan compleja como es la investigación de la AMIA, y que los argentinos a 20 años del atentado sigamos sin saber qué pasó. Y creo que cómo se defina la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman va también a definir un modelo de qué Argentina es la que queda, ¿no? Si la Argentina de la impunidad, si la Argentina de las mafias enquistadas, de los servicios de inteligencia en distintos sectores del poder, o una Argentina que puede superarlo a partir de la verdad y la justicia. Me parece que esto es el gran dilema que estamos viviendo. Justamente, Nicolás, vos que sos joven, posiblemente, como nosotros también, no podías imaginar que en democracia pudiera ocurrir un hecho de estas características, ¿no? Bueno, yo creo que ha salido a la luz, a partir de la muerte del fiscal Nisman, algo que yo creo que ahora el gobierno habló inclusive de quienes trabajaban en las sombras, en los sótanos de la democracia, como son los servicios de inteligencia. Se empezó a hablar de Stiuso, quien estuvo al frente de la Secretaría de Inteligencia y de la ex-CIDE durante 12 años, puesto por los propios gobiernos kirchneristas al frente, ¿no es cierto?, de esta Secretaría de Inteligencia. Se empezó a hablar de él como el responsable, ¿no?, de todo un entramado con los jueces durante todos estos años, y también en la causa AMIA, ¿no?, se habló de toda esta relación de él con los servicios de inteligencia de la CIA y el Mossad, ¿cierto? Bueno, el gobierno ahora acusa de esto. Sin embargo, fue justamente el kirchnerismo quien lo puso allí, quien sostuvo la acusación contra Irán, contra ciudadanos iraníes, con pruebas aportadas por la CIA, por el Mossad. Fue el mismo gobierno el que sostuvo esto, lo dijo la presidenta nuevamente en su discurso del 1 de marzo en el Congreso, que ella misma fue a la Organización de Naciones Unidas a batallar por ese dictamen, que también tenía dejaba mucho que desear. Entonces yo creo, nosotros del Frente de Izquierda somos muy claros en esto, y el otro día estuvimos con APEMIA, que de la mano, digamos, de todo lo que son los servicios de inteligencia y de la justicia actual, el gobierno habla de un partido judicial. Bueno, la mitad de los jueces han sido designados por los gobiernos kirchneristas. Desde otro lado se habla, digamos, del control del gobierno de otros jueces. Bueno, nosotros creemos que, como dice APEMIA, hace falta una comisión investigadora independiente que vaya hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad en lo que es el atentado de la AMIA, ¿no?, quiénes fueron los responsables, y también alrededor de la muerte del fiscal Nisman, porque no creemos que de la mano de estos jueces se pueda llegar a la verdad, y que esto tiene que estar encabezado por los familiares de las víctimas del atentado y personalidades de derechos humanos, que sean independientes, digamos, tanto de la oposición tradicional como del gobierno. Además, con vos, Ocaña, hemos hablado del tema, es decir, realmente es casi un imposible pensar que ocurra esto en democracia, ¿no es cierto? Y que además, por ejemplo, una persona que, no sé si vos viste la edición de A Dos Voces en este mismo canal, ¿no es cierto?, unos días antes, una persona que se manifestaba interesada en ocuparse hasta de los menores detalles de su presentación ante la legislatura, en el Congreso, no va a estar pensando en suicidarse, ¿no? No, la verdad es que la hipótesis de suicidio, desde las personas que lo conocían, que la han descartado, hasta esta información
que es en base a peritos especialistas, de los mejores que hay en la Argentina, creo que debe ser descartada y de una vez por todas. Aparte, 45 días, 50 días de la muerte de un fiscal, que todavía estemos discutiendo que si fue un suicidio, en averiguación de qué es lo que le pasó, la verdad muestra la poca seriedad de toda la investigación. Creo que ya a esta altura se debería tomar una determinación. La fiscal Fein, en lugar de seguir tomando declaraciones, debería tomar una decisión de cuál es su opinión para así poder apelarla en caso de que no coincida con la hipótesis de la familia. Pero a mí también lo que me preocupa es que un fiscal que murió por la acusación de Oz, más allá de si las pruebas son sostenibles o no, ha sido parte de la política exterior argentina durante muchos años el sostener esto. Entonces, ¿cómo puede ser que de un día para el otro la presidenta, y esto es lo que la presidenta no puede llegar a explicar, no lo explicó en la Asamblea Legislativa, cómo es que, te diría, les dice en la calle, ¿no? Vio la luz, que se había equivocado y que todas las pruebas estaban falsas? Yo creo que merece investigarse también la denuncia que Nisman hizo sobre el cambio de la posición de la política argentina, de exterior a la política argentina, que más, digamos, de las escuchas y todo lo demás, tiene que ver con intereses particulares, económicos, y vaya a saber cuál otros, que en realidad con un cambio por la hipótesis de trabajo de golpe, ¿no? Yo estoy hablando del memorándum de entendimiento. La presidenta de un día para el otro mandó un memorándum de entendimiento con Irán que lo único que sostuvo es la nada misma y que hoy sigue sosteniendo ese memorándum que no ha tenido efecto, que no va a tener ningún efecto y lo que ha traído es un enorme retroceso. Creo que esto es lo que el gobierno no puede explicar ni ha explicado y que merece ser investigado por la denuncia de Nisman, que lamentablemente Rafecas ha desechado el límite, sí. La verdad que me parece con poca seriedad, más allá de que yo respeto mucho al juez, y que el gobierno tiene que terminar con esta idea del partido judicial, porque los jueces cuando sobreseen a los funcionarios parece que son buenos y cuando los acusan son malos. Sí, porque un poco lo que vos decías, Nicolás, ¿no? Porque estaba mirando acá justamente los cables. Ahora, el 19 de marzo, ¿no es cierto?, se ha convocado una audiencia para comenzar a evaluar la apelación del fiscal Policita, ¿no? Policita, como sabemos, insiste en investigar la denuncia de Nisman contra la presidenta. Sí, deben evaluar, pero también allí en la Cámara hay un pedido de recusación de parte de Larroque a Moldes, ¿no? Entonces, digo, todo este enfrentamiento que hay tiene que ver con esta, llamémosle así, guerra de desgaste, donde, bueno, el fiscal Nisman, la muerte del fiscal Nisman está en el medio de esto, ¿no? Por eso yo mencionaba antes, todo esta inmundicia que sale de los servicios de inteligencia, realmente han estado todos los gobiernos implicados y el Poder Judicial también ha estado implicado. Inclusive, ahora, justamente por lo que vos marcabas recién, los jueces, ¿no es cierto? Milani está al frente del ejército y está acusado por delitos de lesa humanidad. Ahora el juez que tiene la causa de Milani se negó al pedido de la familia a tomarle declaración indagatoria, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Qué sería? La familia del conscripto Ledo, ¿no? Así es. Sí. Exacto. ¿De qué partido judicial sería este juez? ¿No? El gobierno habla de un partido judicial, ¿no es cierto? Entonces, realmente, por eso digo que según las conveniencias, ¿no? Los jueces están de un lado o del otro. Bueno, sin embargo, nosotros no es que defendemos a jueces que inclusive han estado, fiscales que han estado vinculados al encubrimiento en la causa de la AMIA, porque esto recordemos que viene no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores con la responsabilidad del encubrimiento, y en el medio, bueno, las 85 familias de las víctimas que están todavía sin llegar a la verdad. Entonces creo que estamos a 50 días de la muerte del fiscal Nisman, pero hace 19 años que fue el atentado a la AMIA. Entonces, me parece que sin una comisión investigadora independiente, nosotros al menos somos escépticos de poder llegar a la verdad en este caso, ¿no? Y por eso pedimos también la apertura de todos los archivos de la ex-CIDE, que fueron en la época de la dictadura, y también en todo lo que hace a la causa AMIA, para que en base a esos datos que se puedan tener conocimiento los familiares, se pueda llegar a la verdad, ¿no? Sí, el riesgo
Magdalena, es que con la nueva aprobación de la ley de inteligencia todos esos archivos se pierdan porque pueden ser destruidos. Y creo que es el temor y por supuesto lo que el diputado Ocaña dice es así y hay que apoyarlo. La verdad que necesitamos verdad y justicia como en otro momento de la Argentina, luego de la tremenda dictadura, la Argentina también necesitó verdad y justicia. Hoy también la necesitamos por la AMIA para conocer qué le pasó a Nisman. Bueno, por eso les agradezco muchísimo, diputados Gracias. Graciela Ocaña por una parte y Nicolás del Caño por otra, ¿no es cierto?, haber estado esta noche con nosotros porque se está, yo diría, poniendo en juego algo tan importante como es nuestra vida institucional cotidiana, ¿no es cierto? Esto no es de pronto un caso que aparece en un libro, no, ocurrió acá en Buenos Aires y volvemos a la premisa original. Esto ocurrió con un fiscal de la Nación. ¿Qué respuesta se le da a la multitud que acompañó en silencio, ¿no es cierto?, el recuerdo de Nisman? Esta es una pregunta que ha quedado así abierta en el espacio. Así que muchísimas gracias. Gracias. En un instante seguimos con el caso Nisman, ese caso que parece increíble y no me canso de repetirlo, que ocurre en democracia.